Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 2. Iniciaremos con el problema 2. El problema 2 dice: el extremo plano izquierdo del tanque mostrado en la figura está asegurado con una brida atornillada. Si el diámetro interior del tanque es de 30 pulgadas y la presión interna se eleva hasta 14.4 psig, calcule la fuerza total que debe ser resistida por los tornillos de la brida. Primero tenemos que hacer una recopilación de los datos presentados en el problema, donde el diámetro interior es de 30 pulgadas y la presión es de 14.4 psig o libras sobre pulgadas al cuadrado. Y para el cálculo del área tenemos que área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4, en donde el diámetro será de 30 pulgadas y esto nos da 706.8583 pulgadas al cuadrado. Para calcular la fuerza tenemos que fuerza es igual a área sobre presión. El área es de 706.8583 pulgadas al cuadrado y la presión es de 14.4 libras sobre pulgadas al cuadrado. Esto nos dará un resultado de 10.178.76 libras de fuerza que deben ser resistidas por los tornillos de la brida. El problema 6, que dice que un cañón impulsado por gas dispara proyectiles mediante la introducción de gas nitrógeno a 20.5 megapascales en un cilindro que tiene un diámetro interior de 50 milímetros. Calcule la fuerza ejercida sobre el proyectil. Primero tenemos que recopilar los datos. Tenemos el diámetro de 50 milímetros, que 5 metros, la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y la presión pasada a newton sobre metros cuadrados. Después hacemos el cálculo del área, donde tenemos que área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro es 0.05 y nos da como resultado el 0.001963 metros cuadrados. Después, con esta área hacemos el cálculo de la fuerza. Fuerza es igual a presión por área, lo que nos da como resultado 40.251.6558 newtons, que pasado a kilonewtons es 40.2516. Para el problema 10, dice, se diseña una regadera simple para ubicaciones remotas con un tanque cilíndrico de 500 milímetros de diámetro y 1.800 metros de altura, como se muestra en la figura. El agua fluye a través de una válvula de aleta situada en el fondo por una abertura de 75 milímetros de diámetro. La aleta debe ser empujada hacia arriba para abrir la válvula. ¿Cuántas fuerzas se necesita para abrir la válvula? Bueno, lo primero que se hace es recaudar los datos que nos proporciona. La densidad del agua la saqué a 4 grados centígrados a partir de la tabla A1 que se nos proporciona en el curso. Tenemos la altura de 1.8 metros y el diámetro total se sacó a partir de... El diámetro total se puede deducir de que es de 95 milímetros. Y bueno, ya se convierte a metros y también tenemos que la gravedad es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Después se calcula el área del círculo, que es el de la abertura. Y después se debe calcular el peso específico, que es lo de la densidad por la gravedad. Y también de que la presión es el peso específico por la altura. Bueno, a partir de esas fórmulas podemos deducir que la fuerza es igual al área por el peso específico por la altura. Después tenemos que la sumatoria de momentos es igual a 0 y cada una de las fuerzas las multiplicamos por sus respectivos diámetros y despejando obtenemos que la fuerza que queremos conocer es de 91.4658 newtons. La fuerza para levantar la válvula. Perdón. Bueno, y para el problema 14 se instala una puerta rectangular en una pared vertical de un depósito, como se muestra en la figura. Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre la puerta y la ubicación del centro de presión. También calcule la fuerza ejercida sobre cada una de las dos aldabas mostradas. Se recolectan los datos y obtenemos que el peso específico ya por default es de 62.4 libras sobre pies cúbicos.
Uy, la altura es de 3.6 pies. Y la base, por así decir, o anchura, es de 8 pies. La altura del centro es de 1.8 pies. La altura dividida entre 3 es de 1.2, que es la que necesitaremos para sacar la fuerza hidrostática. Y la altura de la aldaba como tal es de 4 pies. Primero, bueno, se va a conocer el área, que es lo de la anchura por la altura o base por altura, por así decir. Y nos da que es de 28.8 pies cuadrados. Luego, para conocer la fuerza hidrostática, debemos multiplicar lo que es el peso específico por la altura y por el área. Y de igual, ahora, para sacar la fuerza resultante de toda la compuerta como tal, se debe obtener la sumatoria de momentos, que es igual a 0, multiplicar la fuerza hidrostática por su respectiva altura de 1.2. Luego eso lo sumas con la fuerza resultante de la aldaba y se obtiene que la fuerza resultante, más bien de la fuerza resultante de la puerta, se obtiene que es de 970.4448 libras. Y luego, una vez que tenemos la de la fuerza, la puerta, perdón, para conocer la fuerza resultante de cada aldaba, esa fuerza resultante la debemos dividir entre 2. Y ese resultado será lo que la fuerza de cada aldaba. De 485.2224 libras. Para el problema número 18, dice, calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre el área indicada y la ubicación del centro de presión. Muestre la fuerza resultante sobre el área y dimensione claramente su ubicación. Para empezar, como puedo observar en la figura, en la parte de hasta abajo, se observan dos triángulos. Lo que se hizo primero es calcular la hipotenusa o el lado C del triángulo más pequeño mediante el teorema de Pitágoras, ya que ahí nos dan los valores de 3 y 4 para ambos catetos y el resultado nos da que es 5. Después del triángulo más grande, del mismo triángulo, ya obteniendo lo que viene siendo la hipotenusa y mediante la función de la inversa de seno, obtenemos el ángulo que da igual a 53.13. Después se calcula la hipotenusa del segundo triángulo mediante el despeje de seno, que nos da los valores ya que calculamos. El ángulo es de 53.13 y el cateto es de 8 pulgadas. Y con eso, mediante la fórmula para calcular la hipotenusa, va a ser igual al cateto sobre el seno del ángulo y nos va a dar un valor de 10 pulgadas, de que esto va a ser equivalente del punto A al punto B. Después procedemos a calcular HC, que ya calculando del lado A al B, y utilizando la fórmula de HC es igual a H más el seno del ángulo entre el centroide de la figura al punto B, que sería igual del punto A al punto B entre 2. HC nos da un valor de 18 pulgadas. Después procedemos a calcular LC, ya con el mismo ángulo de 53.13 y habiendo obtenido HC y utilizando la fórmula LC es igual a HC sobre el seno del ángulo, LC va a ser igual a 22.5 pulgadas. Después de esto procedemos a calcular el área del rectángulo, en el cual en el mismo problema se da que tenemos una longitud de 3.5 pies y la distancia de A a B es de 10 pulgadas. Entonces lo que hacemos en el apéndice L, ya que se da la fórmula, el área va a ser igual a la longitud y para convertirlo a pies multiplicamos la distancia de A a B y eso se divide entre 12 y tenemos que el área va a ser igual a 2.91 pies cuadrados. Se calcula la fuerza resultante con los valores ya
calculados. El área que es de 2.9167 pies cuadrados. Y también aquí en este mismo problema procedemos a calcular la densidad del aceite, ya teniendo la gravedad específica de 0.93 y la densidad del agua de 62.4 libras sobre pie cúbico, esto obtenido del apéndice A, y HC de 1.5 pies. Y tenemos que la fuerza resultante es igual a la densidad del aceite por HC por su área, y la fuerza resultante da un valor de 253.89 libras. Se procede a calcular IC, que tenemos una base de 42 pulgadas, tenemos H que es de 10 pulgadas, y del apéndice L, que igual ahí se nos proporciona la fórmula, se tiene el valor de IC que es de 3500 pulgadas a la 4, y se calcula por último LP, ya con el valor calculado de IC del área y de LC, y nos da por el último el valor de LP que es de 22.8704 pulgadas, y se ve en la imagen ya cómo quedó dimensionado y en dónde se encuentra la fuerza resultante. Para el problema 22 son las mismas instrucciones, calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre el área indicada y la ubicación del centro de presión, muestre la fuerza resultante sobre el área y dimensione claramente su ubicación. Lo primero que se hizo fue convertir el diámetro del círculo, ya que este está dado en pulgadas, se convierten a pies, nos da un valor de 0.5 pies, y procedemos a calcular la densidad del aceite, ya que nos da una gravedad específica de 0.90. Obtenemos la densidad del agua, que es 62.4 libras sobre pie cúbico. Esto obtenido también del apéndice A, y nos da un valor de 56.16 libras sobre pie cúbico. Después procedemos a determinar el área. Utilizamos la fórmula donde el área es igual a pi sobre diámetro cuadrado sobre 4, y eso nos daría un valor a 0.196 pies cuadrados. Posteriormente se procede a calcular HC, en donde se utiliza A como 3 pies y se utiliza el ángulo dado por el problema, que son de 30 grados, y HC va a ser igual a más el coseno del ángulo, y HC va a ser igual a 3.866 pies. Se procede a calcular la fuerza resultante, ya habiendo obtenido todos estos valores, utilizando la fuerza resultante, va a ser igual a la densidad del aceite por HC por el área, y nos va a dar un valor de 42.6 libras. Después se procede a calcular lo que viene siendo IC, igual de la fórmula obtenida del apéndice L, donde IC va a ser igual a pi por el diámetro a la cuarta sobre 64, y nos va a dar un valor de 0.003068 pies a la cuarta. Y después se calcula LC, ya habiendo obtenido el valor de HC, que es de 3.866 pies, y del ángulo de 30, se utiliza la fórmula de LC es igual a HC sobre el coseno del ángulo, y nos da un valor LC de 4.464 pies, y se procede a calcular por último LP, en la cual se utiliza la siguiente ecuación: LP es igual a LC más IC sobre LC por el área, y nos da un valor LP de 4.47 pies. Y en la imagen que se muestra ya es como queda dimensionada, y se señala la fuerza resultante del área y las dimensiones de la ubicación. Díselo, Problema 26. Calcula la longitud de la fuerza resultante sobre el área indicada y la ubicación del centro de presión. Muestre la fuerza resultante sobre el área y dimensione claramente su ubicación. Bueno, primero colocamos los datos, donde SG, que nos lo muestra aquí, es de 1.43. Sacamos su Y, que es igual a 89.232, y las alturas que tenemos, que son 20 pulgadas, 40 pulgadas
y abajo nos muestra otra medida que es de 30. Para el cálculo del área, tenemos la fórmula que es área es igual a base por altura. Tenemos H, que sería 8 pulgadas, B 50 pulgadas, y el área sería 400 pulgadas al cuadrado. Para el cálculo del momento de inercia, tenemos la fórmula que es igual a base por altura al cubo sobre 12, y tenemos como resultado 2133.3333 pulgadas a la cuarta. Para el cálculo del centroide tenemos que es igual a... Tenemos la fórmula del cálculo del centroide que es igual a la altura sobre 2 y nos da un resultado de 4 pulgadas. Para el cálculo de LC tenemos la fórmula que es igual a raíz de 30 al cuadrado más 20 al cuadrado, y esto sumado por 25, que nos da un resultado de 61.0555 pulgadas. Y para HC tenemos la siguiente fórmula, que es la raíz de LC al cuadrado menos 30 al cuadrado, y nos da un resultado de 53.1768 pulgadas. Y bueno, ahora que tenemos ya todos los datos, podemos continuar. Hacemos el cálculo del centro de presión, que tenemos la siguiente fórmula, que LP es igual a LC más el centro de presión entre LC por el área. Nuestra respuesta aquí es 61.14 pulgadas. En donde se encuentra ubicado bien el centro de presión es 0.0873, que esto significa que el centro de presión está a 0.0873 pulgadas debajo del centroide de la ventana. Y para el cálculo de la fuerza resultante tenemos la siguiente fórmula, donde la fuerza resultante es igual al peso específico por HC por el área, que nos da un resultado de 1098 libras. Del lado izquierdo tenemos las figuras y de dónde fueron obtenidas las fórmulas del apéndice L. En la figura se muestra un tanque de gasolina lleno hasta el tubo de llenado. La gasolina tiene una Y gravedad eso sería todo. de 0.67. Calcule la fuerza total ejercida en cada extremo plano del tanque y determine la ubicación del centro de presión. Bien, para esto vamos a ver los datos que nos otorga el problema. En tal caso es la gravedad específica, que es 0.67, la altura del tanque, que es 0.3, la altura del tubo, que es 0.375, y el ancho del tanque, que es 0.6 metros respectivamente. Ahora bien, primero que nada vamos a realizar un bosquejo para determinar las dimensiones del tanque y las fórmulas que vamos a utilizar. Una vez realizado el bosquejo, podemos apreciar las fórmulas que utilizamos. Para tal caso, calculamos la altura como HC igual a LC. En dicha altura utilizamos 0.375 más 0.150. 0.150 debido a que es la mitad de la altura del tanque. Tenemos que es 0.525 metros. Ahora bien, para el cálculo del área, tenemos que el área es igual al ancho del tanque por la altura del tanque más pi por la altura al cuadrado sobre 4, dándonos un área respectiva de 0.250.686 metros cuadrados. Ahora bien, para el cálculo de la fuerza total utilizamos la ecuación de el peso específico por la altura por el área. Sustituimos los valores que tenemos utilizando el peso específico de acuerdo a la gravedad específica que se nos había proporcionado del problema. Calculamos que la fuerza total es de 865.03 newtons. Y por último, calculamos la ubicación del centro de presión. Esto utilizando IC. IC se calcula a partir del ancho multiplicado por la altura al cubo de sobre 12 más pi por la altura del tanque a la cuarta sobre 64, dándonos como 0.001747 metros cuartos. Para esto, para calcular la ubicación del centro de presión, despejamos YP de la ecuación que tenemos arriba,
dándonos como resultado YP sobre IC, YP igual a IC sobre YC por el área más YC. Sustituyendo los valores, podemos determinar que el centro de presión es de 538.27 milímetros. Y eso sería todo por el problema 30. Para el problema 34 tenemos que un tanque de agua, como se muestra en la figura, debemos calcular la magnitud y la ubicación de su fuerza total ejercida sobre cada pared extrema vertical. Nuestros datos que nos ofrece el esquema es que la altura tiene 8 pies, la base tiene 10 pies y lo largo tiene 15 pies. Su ángulo es de 60 grados y es agua, entonces su peso específico es de 64 libras sobre pie cúbico. Lo primero que se calcula es el lado L o la hipotenusa, despejando de la fórmula de la altura, se pasa dividiendo y tenemos como resultado 9.2379 pies del lado L o de la hipotenusa, y posteriormente calculamos el área. ¿Cuál es el área? Sería el lado L por el lado 1 como yo lo definí, o la base, que nos daría un total de un resultado de 92.37 pies cuadrados. Posteriormente con estos datos podemos calcular la fuerza resultante, que su fórmula se determina por el peso específico del agua por la altura dividida entre 2 por la altura. Esto nos da el resultado de 23.648.96 libras. Con todos estos datos ya determinados, podemos calcular los centros de presión a la altura y el centro de presión al lado L o a la hipotenusa. Para calcular el centro de presión a la altura es 2/3 de la altura. Nos da un resultado de 5.33 pies, que sería aproximadamente donde se muestra la línea roja del lado izquierdo. Y para calcular el centro de presión al lado L o a la hipotenusa es igualmente 2/3 de su distancia, de su longitud, y nos da un total de 6.1586 pies, y sería aproximadamente a donde se muestra la línea roja. En esos puntos es en donde cae el centro de presión, y por este problema sería todo. Problema 38, ¿no? 38 dice que para el tanque de aceite que se muestra en la figura se calcula la magnitud y la ubicación de la fuerza total ejercida. Y bueno, el tanque mide 1.2 metros de longitud. Para este problema tenemos que calcular HC, y tenemos que HC es desde la superficie del líquido hasta donde se encuentra un centroide, que si pueden ver en la figura es un triángulo rectángulo. Para calcular HC primero obtenemos el ángulo faltante, que como sabemos la suma de los ángulos internos tiene que ser 180, entonces tenemos un ángulo de 40 y tenemos un ángulo de 90, entonces tenemos que el siguiente ángulo sería de 50. Entonces encontramos X, que sería el cateto adyacente, lo obtenemos multiplicando el seno de 50 por la hipotenusa, que nos daría un total de 0.3447 metros. Entonces HC sería igual a 1.2 menos X. Entonces eso HC nos daría 0.8553 metros. Para calculamos el área. Si ven en la figura tenemos 3 partes, que es un cuadrado y 2 semicírculos, que 2 semicírculos hacen un círculo. Entonces tenemos que es el área del cuadrado más el área del círculo, donde los lados del cuadrado son 0.3 metros y el diámetro sería 0.3 metros del círculo.
Entonces calculamos si el área nos da 0.160 metros. Y entonces calculamos la fuerza resultante, que es HC por el peso específico del aceite por el área. El peso específico del aceite, el problema nos dice que es de 0.9, lo multiplicamos por la densidad del agua, que sería 9.81 kilonewton sobre metro cuadrado, y por el área y el HC que ya tenemos. Entonces la fuerza resultante nos da 1.21 kilonewtons. Y eso sería todo. El problema número 42 nos dice que en la figura 4.46 se muestra un tanque de agua con un tubo circular conectado en su parte inferior. Una puerta circular sella la abertura de la tubería para evitar el flujo, con el fin de drenar el tanque. Se utiliza un malacate para mantener la puerta abierta y calcule la cantidad de fuerza que debe ejercer el cable del malacate para abrir la puerta. Para resolver este problema, primero tenemos que calcular la fuerza resultante. Sin embargo, esta fuerza no nos va a dar como tal la fuerza del cable, sino que por una sumatoria de momentos la vamos a calcular. Entonces, los datos que tenemos, además, bueno, a partir del apéndice A y la tabla A.2, obtenemos el peso específico del agua, que es de 62.4 libras fuerza por pie cúbico. Y el ejercicio como tal nos da el diámetro de la compuerta, que es circular, de 10 pulgadas, una H de 38 pulgadas y un ángulo de 30 grados. Entonces vamos a empezar a calcular el HC, que sería en este caso H más X, que como podemos ver en el triángulo rectángulo que está arriba, sería la proyección del triángulo que quedaría hasta la mitad de la compuerta. Entonces tenemos una hipotenusa de 5 pulgadas, que yo la puse como si fuese y el ángulo que de igual manera sería de 30 grados. Por lo que entonces la que tenemos que saber es el cateto adyacente. Entonces, por medio de las funciones trigonométricas, tenemos que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso sería X sobre Y. Entonces, despejamos la X de esa ecuación y tenemos X es igual a Y por el coseno del ángulo. Tenemos como Y igual a 5 pulgadas y el ángulo de 30, lo que nos daría la X de 4.3301. Entonces, ya que obtuvimos la X, podemos calcular HC y a partir de HC vamos a calcular LC. Entonces, de igual manera digo, tenemos HC igual a H más X, que sería 38 pulgadas la H y la X, la que acabamos de calcular, de 4.3301 pulgadas. Entonces, para HC tendríamos 42.3301. Y para calcular LC, tenemos la ecuación de LC es igual a HC sobre el coseno del ángulo, que nos daría 48.8786 pulgadas. Entonces, como les había mencionado, tenemos que calcular la fuerza resultante, que sería el peso específico del agua por HC y por el área. Entonces tenemos que es un círculo y su área va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces calculamos el área, que el diámetro es de 10 pulgadas, y tenemos el área de 78.5398 pulgadas cuadradas. Pero tenemos que hacer la conversión para, al hacer el cálculo de la fuerza resultante, se cancelen las unidades de longitud y solamente nos quede la libra fuerza. Entonces sabemos que un pie tiene 12 pulgadas, así que vamos a dividir el área entre 12 y de igual manera el HC entre 12. Y nos queda el área de 0.5454 pies cuadrados y el HC de 3.5275 pies. Ahora sí ya podemos calcular la fuerza resultante a partir de
de esos valores y nos da una fuerza resultante de 120.0550 libras fuerza. Entonces, como para poder calcular después la fuerza del cable por medio de la sumatoria de momentos, primero tenemos que calcular el momento de inercia y con él LP. Entonces, a partir del apéndice L, tenemos la expresión del momento de inercia para el círculo, que es igual a pi por diámetro a la 4 sobre 64. Teniendo un diámetro de 10 pulgadas, tenemos que el momento de inercia es de 490.8739 pulgadas a la 4. Ahora vamos a calcular la diferencia entre LP con respecto de LC. Como ya sabemos, en los diagramas siempre LP está un poco más abajo de LC. Entonces vamos a tener la fórmula de LP menos LC es igual al momento de inercia sobre LC por el área. Tenemos que el momento de inercia es 490.8739 pulgadas a la 4, LC de 48.8786 pulgadas y el área de 78.5398 pulgadas cuadradas, lo que nos daría para la diferencia de LP con respecto de LC 0.1279 pulgadas. Y bueno, ahí ya no puse la ecuación, pero despejando esa, tenemos que la LP es igual a 49.0065. O sea, solamente al resultado anterior se le suma LC. Y bueno, ahora vamos a calcular HP para concluir todas las componentes de nuestro bosquejo final con la fórmula de HP igual a LP por el coseno del ángulo. LP tenemos que es 49.0065 pulgadas y el ángulo sigue siendo de 30 grados, por lo que obtenemos una HP de 42.4409 pulgadas. Ahora sí vamos a calcular la fuerza del cable, que va a ser equivalente a la tensión con la sumatoria de momentos. Y tenemos, bueno, sabemos que la sumatoria de momentos siempre debe dar igual a 0, por lo que tendríamos que la fuerza resultante va a multiplicar la distancia podemos verlo en el diagrama de la derecha, del punto de arriba, el punto que está como blanco, hacia la distancia que está hasta FR, que sería el radio más la diferencia de LP menos LC. Y después la fuerza podemos ver el cable, que se supone que este es el que debe subir hacia arriba, la fuerza debe subir, y tenemos de igual manera otro triángulo rectángulo ahí. Tenemos que la hipotenusa, en este caso sería pues todo el diámetro de la compuerta, que sería 10, y el ángulo sigue siendo 30. Entonces tenemos que despejando la fórmula, la fuerza del cable va a ser igual a la fuerza resultante multiplicando la suma del radio más la diferencia de LP con respecto de LC sobre A, que en este caso A sería pues yo lo contemplé como el cateto opuesto en el triángulo rectángulo que antes les mencioné, y lo vamos a hacer por medio de la función trigonométrica de seno del ángulo es igual a coseno, sería cateto opuesto sobre la hipotenusa, que a su vez sería A sobre B. Despejando eso tenemos A igual a B por seno del ángulo, lo cual tenemos que calcular primero para ya después calcular la fuerza del cable. Entonces, para A tenemos B igual a 10 pulgadas por el seno de 30, que nos da 5 pulgadas, y ya a partir de ahí ya podemos calcular la fuerza del cable, que sería multiplicar 120.0550 libras fuerza por el radio de 5 más 0.1279, que es la diferencia entre LP y LC, sobre A, que ya la calculamos, que sería 5, y nos da 123.9
12.52 libras fuerza, las cuales serían las necesarias para mover la compuerta, para abrirla, perdón. Y bueno, abajo tenemos una tabla de resultados, la cual va a corresponder con nuestro bosquejo. Y bueno, eso ya sería como todo por este ejercicio, que seguimos con el problema número 46, que dice que debemos calcular la magnitud de la componente horizontal de la fuerza y la componente vertical de la fuerza ejercida por el fluido sobre la superficie. Después tenemos que calcular la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. Muestre la fuerza resultante que actúa sobre la superficie curva y tenemos que la superficie tiene 4.5 pies de largo. Podemos observar que tenemos como fluido el aceite y primero este es un ejercicio de fuerza en una curva, nada más que, bueno, primero podemos analizar la superficie con la que vamos a trabajar y nos damos cuenta que que está compuesta por dos figuras, un rectángulo y un semicírculo. Y a diferencia de los problemas que habíamos estado viendo con respecto a la fuerza en áreas curvas, sobre superficies curvas, en este caso vamos a tener que la curva es simétrica, por lo que vamos a tener dos fuerzas horizontales, las cuales, como ya mencioné, es simétrica, son equivalentes y entre sí se contrarrestan. Por lo que la única fuerza que tendríamos sería la vertical, y a su vez esta va a ser igual a la fuerza resultante y al peso que está ejerciendo el fluido sobre nuestro punto de presión, bueno, nuestro centro de presión. Ya le puedes mover, porfa, a la izquierda. Entonces, a partir del apéndice A y la tabla A.2 obtenemos el peso específico del agua de 62.4 libras fuerza por pie cúbico. Y bueno, tenemos que la fórmula de la fuerza vertical sería igual al peso específico por nuestro volumen del fluido, o también igual al peso específico por el área y por el espesor. El problema nos da los siguientes valores, que sería un diámetro de 7.5 pies, que a su vez también es la base del rectángulo, y una altura de 9.5 pies, la gravedad específica del aceite es de 0.85 y el espesor sería 4.5 pies. Para empezar vamos a calcular el área total de la figura, que bueno, sería igual a el área del semicírculo más el área del rectángulo. Y a partir del apéndice L tenemos que el área del semicírculo sería pi por diámetro al cuadrado sobre 8. A eso le vamos a sumar el área del rectángulo, que es base por altura, lo cual, bueno, tenemos el diámetro de 7.5, la base igual de 7.5 y la altura de 9.5, lo cual nos daría un área de 93.3393 pies cuadrados. Ahora vamos a calcular el peso específico del aceite por medio del peso específico del agua, que nos da el apéndice A. Así que tenemos que el peso específico del aceite va a ser igual a la gravedad específica multiplicada por el peso específico del agua, y nos daría 53.04 libras fuerza por pie cúbico. Entonces ya tendríamos todos los valores para poder calcular la fuerza vertical, y nos daría un resultado de 22.278.23 libras fuerza. Y bueno, para los componentes que van a ir en nuestro bosquejo, como solamente tenemos la fuerza vertical, solo podríamos calcular el HP, que sería igual a la altura más el radio del semicírculo, y la altura sería 9.5 pies y el radio 3.75 pies, y nos daría un HP de 13.25 pies.
Y bueno, la distancia al centroide sería equivalente al radio, por lo que es 3.75 pies. Y ya para finalizar, pues tenemos la tabla de los resultados que obtuvimos, que también corresponden a nuestro bosquejo final. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.